Amigos de BPI TV Venezolanos por la información, desde Caracas, Venezuela, reporta Manuel Fajardo. Todo esto para analizar el día de hoy, esta sesión de la Asamblea Nacional Constituyente que está prevista para el día de hoy. Solicitaron que la directiva de la Asamblea Nacional acudiera a este cuerpo y también analizar el tema de las elecciones regionales. Ya hubo un pronunciamiento de la Mesa de la Unidad el día de ayer. Vamos a conversar con Ramón Guillermo Aveledo, quien es presidente del Instituto de Estudios Parlamentarios Fermín Toro y también ex secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática. Conoce consustancialmente todo cómo se maneja la situación política en el país y la situación institucional. En primer lugar, ¿cómo ve las elecciones regionales, la participación? Hay posiciones a favor, posiciones en contra. ¿Cómo la ve Ramón Guillermo Aveledo en medio de esta situación política que tenemos actualmente? Las gobernaciones son un cargo que existe en la Constitución vigente y esas elecciones además debían haber sido convocadas ya hace un buen rato, de manera que están en mora. Así que ese es un derecho y los venezolanos no debemos renunciar a derecho alguno. Yo creo que lo sensato es participar en eso y participar con un sentido de protesta. ¿A qué me refiero? Porque hacer de esa elección de la campaña previa una oportunidad para hablar de los problemas reales del país y del voto una oportunidad para protestar, para reclamar, para demostrar nuestra inconformidad con la situación tal como está. Y nuestra esperanza, desde luego, que el país cambie para mejor. Por supuesto que hay mucha gente que tiene dudas y yo las comprendo, aunque no las comparta. Las comprendo porque el gobierno está haciendo todo lo posible para desalentar el voto, para desanimar a los votantes, para sembrar dos asuntos que son sus mejores aliados. Uno, la desesperanza. Aquí no vale la pena hacer nada. Esto está listo. Hay que resignarse. Y otra es la desesperación. A los que no puedan desesperanzar, más bien, para decirlo popularmente, darles casquillo, para que cometan imprudencias, para que se embarquen en aventuras y sean fácil presa de la represión. Aquí no es momento de desesperanzarse, tampoco es momento de desesperarse, hay que persistir y hacer de la elección de gobernadores, de la elección regional, una oportunidad para protestar cívicamente a través de nuestro voto. Es muy posible que el gobierno, si ve las cosas, si se inscriben todos los candidatos y hay unidad en torno a los candidatos presentados por la oposición, pues entonces alguna treta hará para suspenderla. Pero eso no va a ocurrir si no hay participación. Si hay participación, hacen su trampa solitos sin ningún inconveniente. Así que yo sí creo que hay que participar. Pero hay una espada de Damocles allí, que es la Asamblea Nacional Constituyente, doctor Aveledo. En medio de esa situación, fíjese que la Mesa de la Unidad Democrática dice el día de ayer que no va a participar con la tarjeta de la manito, la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática, porque ya hay unos procesos en 7 estados, a través de cortes que no son propias para un proceso como eso, pero están adelantadas ya. Entonces corre la posibilidad de que pudiera inhabilitarse la tarjeta de la unidad. Ellos se están inscribiendo con la tarjeta de cada una de las organizaciones políticas dentro de la coalición opositora. Es decir, el escenario es totalmente en contra. Tienes un Consejo Nacional Electoral también que ya a todas luces ha dado algunos visos de ventaja o ya se ha supeditado a lo que diga la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Cómo entender ese escenario institucional de cara al ciudadano, de cara al respeto al voto? El escenario institucional es precisamente la razón por la cual debemos votar. ¿Para qué? Para poder transformarlo. Porque si no participamos no vamos a transformar nunca el escenario institucional. Esta es una ocasión para demostrar que aún en las condiciones más adversas, los venezolanos queremos un cambio. Los venezolanos que estamos inconformes y queremos un país donde todos podamos vivir y progresar en paz, somos mayoría. Y eso hay que demostrarlo una y otra vez, una y otra vez. Si no hubiéramos llegado a esta situación, si no hubiéramos tenido la mayoría que tuvimos en la Asamblea Nacional, esa mayoría que demostró que el pueblo es contento, el pueblo que quiere cambio, es mayoría en Venezuela. Mira, dificultades va a haber, y va a haber muchas. Y nos encontramos ante un gobierno que tiene un déficit de escrúpulos muy severo, de muy pocos escrúpulos, y que justamente actúa como si fuera amo, como si fuera dueño y señor del país, y no lo es. Los dueños de este país somos los venezolanos, y por lo tanto no podemos dejar a los venezolanos que nos quiten nuestro país. Esta situación que se cierne en la Asamblea Nacional Constituyente, hay más de 50 países que no la reconocen, pero sigue generando decisiones en este caso. Hoy citaron a la directiva de la Asamblea Nacional. ¿Cree usted que es conveniente acudir
¿legitimaría la Asamblea Nacional Constituyente o es una oportunidad para que haya un pronunciamiento claro de desconocimiento a esta instancia? Bueno, a mí me parece ya interesante que la Asamblea Nacional Constituyente, así llamada, ha reconocido a la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela cuando se dirigió a ella como tal. Y ha reconocido a la directiva de la Asamblea Nacional Constituyente, aunque no quiso poner el nombre del presidente, y dijo el presidente o presidenta, que es digamos, un circunloquio que sería gracioso si no trasluciera ese afán por subestimar a los demás, por menospreciar a los demás, que tanto ha perjudicado a este gobierno. Yo creo que la Asamblea y la directiva sopesará las cosas y en ningún caso la Asamblea Nacional, que representa la soberanía limpiamente expresada de los venezolanos, reconoce la validez de la Asamblea Nacional Constituyente así llamada. De manera que ellos decidirán lo que sea políticamente más correcto para, digamos, dejar clara la posición que no es la de ellos solos. Ellos son mandatarios de nosotros los venezolanos. Nosotros los venezolanos les confiamos a ellos una tarea y además, cuando se posesionaron, juraron cumplir y hacer cumplir la Constitución, defenderla. Y eso es lo que están haciendo y eso es lo que deben hacer en el día de hoy. Estamos hablando de mandatos. Usted ha referido mucho el tema del mandato, el voto popular. Ese voto se dio el año 2015. Hubo dos procesos el pasado mes de julio, que fue el proceso del 16 de julio, organizado por la Asamblea Nacional, esta consulta nacional, y también el del 30, cuestionado. ¿Cuáles de los dos mandatos sería más legítimo desde el punto de vista de Ramón Guillermo Aveledo, desde el punto de vista de lo que dice o está plasmado en la Constitución de 1999 que está vigente aún? Bueno, el acto del 16 de julio, que fue un acto del que yo participé como elector, era un acto político. Es decir, allí la Asamblea y la sociedad civil nos convocaron para que expresáramos nuestro punto de vista, a los ciudadanos de Venezuela, para que expresáramos nuestro punto de vista acerca de distintos aspectos de la realidad nacional. Es vinculante para los que nos convocaron, ¿no? Para esos líderes políticos que nos preguntaron a nosotros. No tiene formalidad jurídica porque eso tiene unos requerimientos en Venezuela. El otro tiene las formalidades, pero obvió la formalidad más importante, que es el respeto a la Constitución, que es como la casa donde todos vivimos. La Constitución nos dice a nosotros lo que le dice al Estado lo que puede hacer y lo que debe hacer, y a los ciudadanos nos garantiza el margen amplio de nuestros derechos y de nuestras libertades. El Estado no tiene la facultad de convocar a la Asamblea Nacional Constituyente sin la autorización del pueblo. Por lo tanto, cuando se obvió o se pasó por encima de la ciudadanía, que es la depositaria de la soberanía, para convocar a la constituyente, esa constituyente nació viciada. Y como dice el dicho que tanto escuchamos de nuestros padres, árbol que nace torcido nunca su rama endereza. Ese nació torcido y no hay manera, porque es de su naturaleza estar torcido. Y por eso no tiene corrección. Eso ha sido violentada la soberanía. Y yendo a tu pregunta, la diferencia entre uno y otro es que el 16 de julio los ciudadanos espontáneamente salimos a defender nuestra soberanía y a reclamar que se la respete, y el 30 de julio el Estado arbitrariamente tomó una decisión que desconoce la soberanía popular. Ahora, la Asamblea Nacional Constituyente está subordinando las instituciones y ahí es donde quiero entrar. Se ha hablado mucho de persecución por parte de la Asamblea Nacional Constituyente porque ahora los diputados que de alguna manera están dentro del gran polo patriótico y mostraron algún tipo de descontento por la Asamblea Nacional Constituyente, ahora se le tilda de corrupto, ahora se le está abriendo causas de carácter penal, se destituye a la fiscal de la manera en la que se destituye, se está hablando ya de allanamientos de inmunidad parlamentaria. ¿Cómo coloca eso a la oposición y qué mensaje se le está mandando desde el Ejecutivo o desde la Asamblea Nacional Constituyente a la ciudadanía en función de que acá todo el que disienta va a ser perseguido por esa instancia? Empiezo por el final. El mensaje es de un poder que desconoce la Constitución, es decir, que desconoce los derechos de los ciudadanos.
que están garantizados por la Constitución. Ese mensaje es el mismo mensaje que ha hecho, por ejemplo, que hace poco a un embarque de crudo venezolano que llegó a las costas de Luisiana, todavía no le hayan autorizado las cartas de crédito para pagar ese petróleo. ¿Y por qué? Bueno, porque tienen duda, como hay dudas acerca de la legalidad en Venezuela, tiene duda un banco por allá de si Venezuela hay régimen legal o no. La falta de legalidad en Venezuela encarece los préstamos a Venezuela, encarece las importaciones de Venezuela, disminuye las inversiones extranjeras, por lo tanto se crean menos empleos, nos perjudica a todos. Así que esa expresión de arbitrariedad, que es que se amenace con la constituyente a los ciudadanos, es una de un abanico de expresiones de arbitrariedad que nos perjudica, no solo porque violenta nuestros derechos, sino que empobrece nuestras vidas. Los venezolanos pagamos más caro las cosas o escasean productos, tanto alimenticios como repuestos, como medicamentos, precisamente por ese ambiente de ilegalidad. La inflación es producto del ambiente de ilegalidad. Esa inestabilidad nos produce a nosotros una pérdida en nuestra vida, en nuestra calidad de vida. La Asamblea Constituyente además se ha atribuido, como tú lo has dicho, un poder que equivaldría a que la Constitución está suspendida, una cosa que no ha ocurrido, porque un país no puede estar sin Constitución. Cuando la Asamblea dictara, si esta Asamblea no fuera chimba, cuando dictara una Constitución nueva, esa sería la Constitución. Mientras tanto, la Constitución del 99 es la Constitución, porque no puede haber un momento en el cual no haya ley y la ley vaya haciendo lo que a mí se me ocurre como autoridad. No, eso no es así, porque el poder tiene el límite que establece la Constitución y las leyes. Pero así está actuando. Ah, bueno, y eso es una arbitrariedad y eso es lo que nos coloca en una situación que es del mero hecho, que no es del derecho. Es una situación basada en la fuerza, basada en la violencia. Tomo el caso que has mencionado de los diputados. La inmunidad parlamentaria es una institución que existe para proteger la independencia del cuerpo. Es decir, protege a la Cámara Municipal, protege al Consejo Legislativo Estatal, protege a la Asamblea Nacional. ¿Por qué? Porque el cuerpo necesita su independencia para poder cumplir con sus funciones. No protege a la persona del diputado, lo que verifica, porque ese análisis que hace la Asamblea de si un diputado se halla en inmunidad a solicitud del Tribunal Supremo, que es como debe ser, ese análisis no se refiere a la culpabilidad o inocencia, eso le corresponde al tribunal. Se refiere a si está siendo perseguido ese diputado en cuanto diputado, y si eso violenta la autonomía, la independencia propia del Parlamento. Por eso es al Parlamento el que le corresponde decidir. La Asamblea Nacional Constituyente podría decidir acerca de la inmunidad parlamentaria de los constituyentes, de los que son miembros de su cuerpo, no de los miembros de otro cuerpo, como la Asamblea Nacional. ¿Por qué? Porque como se trata de un privilegio del cuerpo, de la Asamblea, no le corresponde a otro decidir sobre eso. Soy yo el que puedo decir si entran en mi casa. Si alguien toca la puerta de mi casa, soy yo el que abre la puerta de mi casa. No es un vecino que viene y abre. O alguien que dice, bueno, pero yo soy el presidente de la asociación de vecinos. O yo antes vivía en esa casa. No, eso no. Esta casa es mi casa. Y yo soy el que abre la puerta, el que permite entrada en mi casa. Que es lo que ocurre cuando la Asamblea allana la inmunidad de un diputado. Está levantando la puerta para que se pueda entrar a juzgar a ese diputado. Es una institución muy antigua, originada en la Edad Media. Y las personas es decir, cualquier abogado, más si es profesor de Derecho Constitucional, sabe que eso es así. A lo mejor disimula porque le conviene. Y entonces, porque cree que le conviene, disimula y acerca de lo que es esta institución. Pero lo que sí es que al país le conviene que el Parlamento sea independiente. Le conviene que el Parlamento funcione con independencia. ¿Para qué? Bueno, para evitar el endeudamiento, para que el presupuesto se haga correctamente, para que las leyes se dicten correctamente, porque el poder concentrado es propio del absolutismo. Estamos hablando de hace 400 años, de hace 500 años.
es otro tiempo, no es este tiempo. Hablando de la Asamblea Nacional y de su efectividad en su actividad, mucho se ha cuestionado a los diputados que se han lanzado a las gobernaciones. Dicen que se está dejando solo al Parlamento. Políticamente, y usted como exsecretario de la Mesa de la Unidad Democrática, ¿cómo ve que casi la mayoría de los diputados estén dentro de esta carrera para estar o en consenso o en primaria, según lo que ha establecido la Mesa de la Unidad Democrática, de participar en estas elecciones parlamentarias? ¿Cómo queda el Parlamento en estas elecciones regionales? Disculpe, ¿cómo queda el Parlamento entonces? ¿Cómo quedan los ciudadanos que dieron ese mandato en el año 2015? Pues mire, veamos las cosas en su exacto sitio. A mí me gusta que la gente cumpla el mandato parlamentario hasta el final. Ahora, fíjese usted, si en todos los estados se eligiera a diputados, miembros, sí, a diputados como gobernadores, habría 23 diputados menos que tienen sus 23 suplentes. Así que no se puede decir que todos los diputados están dejando. Eso no va a pasar. Después, si la gente quiere que alguien siga siendo diputado y no sea gobernador, pues tiene la solución, que es no votar por él. Habrá una primaria primero en casi todos los estados y después una elección. Y la gente es siempre, aquí lo importante es que siempre es el ciudadano, son los votantes los que deciden, porque los políticos proponemos, pero los votantes disponen. Esos son los que al final resuelven qué es lo que hay que hacer. Y yo creo que hay que ver las cosas en su justo término. Hay diputados que tienen una vocación y que quieren ir al Poder Ejecutivo regional. Bueno, la gente decidirá. Hay otros que han decidido quedarse en el Poder Legislativo. Yo creo que en todas partes hace falta gente que actúe con honestidad y con dedicación y con capacidad. Los problemas de Venezuela son muchos y muy grandes. Y yo creo que a los electores, en su responsabilidad, le toca decidir a dónde debe ir esa persona, ese hombre o esa mujer, hacia dónde debe orientarse. Sin ser absolutista en este cuestionamiento que le voy a hacer, Ramón Guillermo Aveledo ¿apuesta más por las primarias o por el consenso? Pues mira, yo siempre soy partidario de las soluciones más eficaces. Donde hay consensos muy claros, pues debe buscarse el consenso y salir de ese problema de una vez para dedicarse a la campaña. Donde no es tan claro, pues es normal que haya una elección. Tú me dices a mí, y usted hubiera preferido que hubiera habido más consenso. Sí, hubiera preferido que hubiera habido más consenso. No te lo voy a ocultar. Ahora, no los hubo. Lo que me interesa más hoy en día es que esa diversidad no entretenga demasiado a los dirigentes de la oposición. ¿Por qué? Porque hay que hacer un mensaje muy claro para darle a la gente motivos para votar, para que la gente sienta que tiene motivos para votar y que ese voto es una continuación de la protesta. Pero la calle a protestar. Y mucha gente que apoyó a los que protestaban. Esa gente debe sentir ahora, porque escucha las razones y se convence por lo que le dicen los dirigentes de los partidos, que la solución está en ahora la manera de protestar es votar. Pero esa tiene que ser convencida de eso. Y en eso es muy importante que haya un solo mensaje, un mensaje unitario, un mensaje muy, muy coherente, que no olvide la razón principal del descontento, que no es política. La razón principal del descontento es económica y social. La razón principal del descontento es que a la gente literalmente el sueldo no le alcanza para comer, no le alcanza para comprar las medicinas si las encuentra. Ya vamos a estar cerca, cuando pasen estas vacaciones escolares, del inicio del año escolar. Yo he visto declaraciones, informaciones que alrededor de los problemas de escasez de útiles escolares. Una cosa que es una novedad absoluta en Venezuela. Es decir, que pueda ocurrir que no haya cuadernos, que no haya libros, que no haya lápices suficientes para los niños de este país. Es una cosa, eso es un retroceso que no tiene nombre. Esa realidad del detrimento en la vida, en la calidad de vida, el detrimento económico y social en la vida de los venezolanos, ese es el combustible del descontento y del deseo de cambio.
Atajo este razonamiento que usted hace de esta realidad venezolana, porque mucho se ha hablado del diálogo. Ya usted también en diferentes foros le han hecho la misma pregunta. Abordamos el tema electoral, abordamos el tema institucional, pero en el medio de las dos realidades, del Ejecutivo, de las regionales, de la Asamblea Nacional Constituyente, están los ciudadanos con estas realidades. ¿Estamos en una transición? ¿No estamos en una transición? ¿Hay posibilidad de sentarse a negociar hoy en día con estas realidades que tenemos con el Ejecutivo Nacional? ¿Ve en el Ejecutivo Nacional disposición para eso? ¿Ve en la oposición también disposición para lo mismo? La dificultad que el diálogo tiene hoy en día es que el gobierno habla de eso, pero no es sincero. Y se le nota la insinceridad porque tú no invitas a nadie al diálogo insultándolo, agrediéndolo, persiguiéndolo, ignorando sus derechos. Ahora, son recursos lícitos de la lucha política la búsqueda del voto, la defensa del voto, la lucha en la opinión pública. En Venezuela hay muchas limitaciones a la libertad de expresión. Sin embargo, no se me ocurriría a mí protestar contra esas limitaciones dejando de declarar o dejando de opinar o dejando de escribir. Eso no se me ocurre. Pues es la opinión pública, el trabajo parlamentario, los discursos de los parlamentarios, las denuncias y los planteamientos en la Asamblea Nacional, la actividad internacional, que es muy importante para que en el mundo se conozca y se comprenda, y eso yo creo ha ayudado mucho a la causa del cambio en Venezuela. Por cierto, la protesta en la calle, eso también, una protesta cívica, pacífica, esa protesta no violenta es también un recurso lícito. Y la negociación también es un recurso político lícito, es un escenario viable, válido. Ahora, ¿cuándo cada uno de esos se puede usar? Cuando es oportuno y cuando es eficaz. Y usar uno no implica dejar de usar los otros, porque lo que da resultado es una combinación de todos. Es como, yo soy aficionado a la pelota, como probablemente tú sabes, y dice, bueno, y un equipo, ¿qué es lo importante? ¿Que batee o que tenga buena defensiva? Tiene que tener bateo, y tiene que tener buena defensa, y tiene que tener buen picheo. Si el pitcher es una maravilla, un pitcher que ganador de 20 o de 30 juegos grandes y no bateadores de poder. No, pues hace falta de contacto para envasarse y el de poder para limpiar las bases, para resolver el asunto en un solo batazo. Bueno, así es como el béisbol es un deporte que tiene exigencias múltiples con cualquier deporte, así también es la política. Y uno puede decir, yo solamente dialogo, yo solamente voto, yo solamente protesto en la calle, yo solamente escribo por periódico. No, la política tiene ese abanico de opciones lícitas. Lo que no se vale es matar a la gente, lo que no se vale es la violencia, lo que no se vale es el odio, lo que no se vale es la división y el ataque personal. Eso es lo que destruye a la sociedad. Ya para finalizar, no sabemos si vaya a haber béisbol en medio de estas circunstancias que tenemos y cómo ha venido también comportándose el aficionado en ir por el tema económico. ¿Cómo avisora los días por venir Ramón Guillermo Aveledo de cara ya al entrar luego de estas vacaciones, ya el último trimestre del año? ¿Cómo lo avisora desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico y desde el punto de vista del escenario internacional? Hay una gran necesidad de cambio en el país. Y esa necesidad de cambio se entiende aquí adentro y se entiende afuera. Los únicos que no entienden eso son los que están en el gobierno, que ni quieren cambiar ni quieren ser cambiados. Es decir, ni son capaces de cambiar las políticas que han adelantado y que son políticas que nos han empobrecido, ni aceptan el hecho de que la gente ejerce su derecho de decidir si ellos siguen o son cambiados. Y fíjate, el sistema tiene válvulas para que la sociedad se exprese. La sociedad en crisis es como una olla de presión, pero hay válvulas, la válvula de libertad de expresión, la válvula de la separación de poderes, y entonces, oye, tú
tú tienes, el gobierno te hace caso porque tienes el parlamento que te haga caso, o puedes ir al Poder Judicial a reclamar. Ahora, si se cierran las válvulas, o puedes ir a los medios y hacer que la gente sepa lo que está pasando. Ahora, si las válvulas se cierran, la presión aumenta. Y el estar sentado encima de la olla, que por cierto debe ser incomodísimo, no te pone a salvo del estallido. Y aquí lo que queremos es evitar que eso llegue a ese extremo, que el país pueda cambiar del modo menos traumático y más pronto posible para que nos evitemos el daño terrible que significa una multiplicación de la violencia. En palabras de Ramón Guillermo Aveledo, presidente del Instituto de Estudios Parlamentarios Fermín Toro, también exsecretario de la Mesa de la Unidad Democrática, analizando la situación política, electoral e institucional de Venezuela, ha dicho que la Asamblea Nacional Constituyente no tiene la prerrogativa para allanar la inmunidad parlamentaria de los diputados a la Asamblea Nacional. Ratifica que está vigente la Constitución de 1999 y ella debe regir, por supuesto, los actos institucionales en Venezuela. No debe, de alguna manera, subyugarse a los demás poderes, a los de la Asamblea Nacional Constituyente. Habla de la posibilidad de un diálogo honesto y sincero entre las partes, siempre y cuando propicien una necesidad de cambio política, económica y social en Venezuela, que es lo que demanda la ciudadanía. Habla de la válvula de escape del voto como un elemento para tratar de evitar una situación lamentable que pudiera desencadenarse en Venezuela y que distintos expertos coinciden con la opinión de Ramón Guillermo Aveledo, que estuvo acá a través de BPI TV Venezolanos por la Información. Yo soy Manuel Fajardo y esto es BPI TV Venezolanos por la Información desde Caracas, Venezuela.